Es un motivo de gozo, de alegría, podernos ver muy agradecidos con el Señor. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de Jesucristo y las naciones. ¿Será que en medio de las naciones el Hijo de Dios tendrá algo que ver en todo esto que pasa en Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, en todo lugar, y en Colombia sobre todo? Las naciones de la tierra y los gobiernos de este mundo se oponen a Dios. Y uno podría decir, pero no hemos escuchado nada así que digan algo contra Dios. No. Y se oponen a su enviado, a su Hijo, el Hijo de Dios. Los que crean y sigan al Hijo de Dios escaparán del juicio. El título que le he dado al sermón de esta mañana es honren al Hijo, honren al Hijo. Y como Dios nos ha traído por medio de esa herramienta de TCD o tiempo con Dios, los salmos, Salmo 1, Salmo 2, el miércoles prediqué el 1, y creo yo que el Espíritu Santo me guió a compartir el Salmo número 2, un gran salmo que habla de honrar al Hijo y todo lo que está alrededor del Hijo. Leamos el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué cuadro tan diferente al descrito en otras partes de la Biblia acerca de Jesús, y qué cuadro tan particular en cuanto a lo que las naciones y el mundo piensan de Dios y viven sin Dios, y en cuanto al Hijo de Dios inmerso entre las naciones. Bien, este es un salmo mesiánico bajo el tipo de reinado de David, dispuesto por Dios, un reinado dispuesto por Dios, opuesto desde la época del rey David por muchos adversarios, pero que, claro, permanecerá hasta el fin ese reinado. En el texto se profetiza el reino del Mesías, el hijo de David, y en este salmo el Espíritu Santo expresa tres misiones que quisiera tratar hoy de comunicar con sus respectivos personajes. Y pues hablaré de los personajes, y ahí estarán, por supuesto, incluidas sus misiones. Los primeros personajes son los conspiradores, los que conspiran contra el reino de Dios y contra el reino de su amado Hijo. El Mesías siempre ha sido rechazado desde el principio, desde los anuncios que él habría de venir a través de los siglos. Ha sido rechazado, y en el transcurso, cuando él nace, antes de nacer, que se profetiza que él ha de venir, entonces viene una persecución y la muerte de muchos niños, porque no podría nacer el Hijo, tendrían que evitar que naciera el Hijo como diera lugar. Y luego, cuando el Hijo nace, Jesucristo, y vive una vida impecable y tiene una misión por llevar a cabo, él iba a estar siendo perseguido y rechazado, luego muerto por el predeterminado consejo de su Padre, y ahora por este tiempo en la tierra sigue siendo rechazado y será rechazado
a levantarse contra su iglesia y contra su santa voluntad, la palabra de Dios. Alguno podría decir: ustedes tienen un complejo de persecución muy grande, ustedes tienen una idea muy rara del mundo como cristianos. Ustedes se han inventado una historia de que la gente los persigue y que ese carpintero es el que salvó a todo el mundo, y que no, pues ahí el salvador del mundo, la iglesia de él, y la gente cómo los persigue si nadie los tiene siquiera en cuenta a ustedes. Ustedes son de lo más insignificante en la tierra. Sus políticas, sus posiciones, todas esas cosas que ustedes tienen son absurdas y ridículas, entre otras cosas. Bien, el Salmo nos dice otra cosa. El Salmo 2:1, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Qué le pasa a las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Y cuáles son los planes inútiles que tienen las naciones? Mejorar el mundo y acabar el hambre y acabar la desigualdad y cosas así, que durante los siglos siempre ha sido el mismo mensaje permanentemente, sin ningún cambio. Ni lo ha tenido, ni lo tiene, ni lo llegará a tener. Siempre vamos a encontrar que mientras que los gobiernos estén bajo personas que no sean temerosas de Dios, que será la costumbre hasta el fin profetizada, nada de esto tendrá mucho cambio. Sin embargo, podemos intervenir como ha pasado en la historia, de manera útil. La gente de las naciones vive incómoda con todo lo que tenga que ver con leyes o restricciones. Es el problema que enfrentamos hoy. Nada de leyes y nada de restricciones. Libertad o libertinaje y anarquía, que mandemos todos. Aquí cero instituciones, sino todo, que podamos mandar. A ver quién. Recientemente estaba escuchando sobre los movimientos que hay ahora, y estaban diciendo: pues busquen a alguien que los represente, y no saben a quién buscar porque no hay quien, a quien no se pueden poner de acuerdo a ver quién. Son tantas posiciones y son tantos los grupos que es muy difícil que se puedan poner de acuerdo en decir: bueno, represéntanos tú, o represéntanos a alguien que pueda ayudarnos nuestras causas. Las naciones abogan por un mundo más libre y procuran ponerse un rey que satisfaga sus demandas, que los autodestruyen. Ya todo es político, como ustedes saben. Ya todo es las siguientes elecciones. Busquemos a alguien que represente los intereses de todos. ¿Qué es? Para la mentalidad del mundo. Mundo sin reglas, mundo sin alguien que nos diga qué, cómo, sino que todo vale, todo absolutamente vale. Así que todo lo que tenga que ver con religión o con un Dios, que ese es el gran problema que usted y yo y muchas personas pueden tener, un Dios que limite todo a unas escrituras, eso no va a tener eco. Será rechazado por estas personas. Los reinos de la tierra y su mismo pueblo se levantarán contra Dios y contra su Hijo. Así sucedió a Cristo, le sucedió a Cristo cuando estaba en la tierra. Permítame leer Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos unidos contra el santo ungido. Ahora entiende usted por qué a veces o yo podemos tener una mentalidad mundana, porque el pueblo de Dios también se levanta contra el santo ungido, no solamente los de afuera, nosotros también, por nuestra carnalidad nos levantamos. Las naciones se levantan contra Dios, rechazan su iglesia, rechazan su ética, su moral y su doctrina, totalmente rechazada. Entonces hay un cambio de ética, cambio de valores, cambio de moralidad y cambio de enseñanzas, y tenemos grandes problemas. Qué bueno sería que el justo gobernara, qué bueno sería que cambiaría. Pues realmente hemos dicho que no, y estamos en medio de dos fuerzas, que es la religiosidad y el libertinaje. Siempre la iglesia se mueve en medio de esos, y las naciones, religiosidad y libertinaje. De tal forma que uno diría que es lo menos peor que podemos nosotros escoger. Y pues bueno, la verdad, por ejemplo, tenemos colegios de
grupos católicos y podemos tener que tienen uniforme y que hacen pues sus correspondientes rezos y este tipo de cosas. Y tenemos por otro lado lugares donde no hay uniforme, donde no hay normas, donde usted si quiere va, donde usted si no quiere no va, donde los valores de la familia, etcétera. ¿Cuál de los dos escoger? Bueno, yo me iría un poco más por lo conservador. ¿Por qué por lo conservador? Porque pues va hacia la familia, tiene valores de familia. Y así será en el futuro para todo lo que nosotros veamos. Siempre tendremos que mirar que tengan valores de la familia, no valores abiertos y sincretistas. Y en cuanto a la doctrina, pues es lógico que las personas hoy día quieran más religiones donde yo creo en todo. Aquí puede venir alguien y levantar las manos y cantar hijo de Dios, pero creer en el horóscopo, creer en la pirámide y creer también en el rosario y creer en el sancocho. Bueno, realmente es un poquito complicado el tema, pero definitivamente el libertinaje es lo peor que nos pueda suceder. El Salmo 83, 2:5, hablando de ese tipo de persecución, dice: porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejos contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre en ese tiempo de Israel, porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianzas. Y si usted me permite leer algo que tres apartes que escogí del Tesoro del Rey o el Tesoro de David de Charles Spurgeon, me llamó la atención que él hablaba que el sistema, abro comillas, se alista para pelear contra el príncipe de paz, no con prisa, sino de manera sistemática y deliberada. Y continúa diciendo, por ejemplo, Faraón dijo de los israelitas: los trataremos con astucia y con prudencia. Fin de la cita. Ahora les voy a compartir otro más que encontré ahí, pero continuaré aquí con mi estudio. Las personas sin Dios les fastidia Dios y su gente. Y si usted es de Dios, usted no simpatizará mucho con la gente, por lo que buscarán sacudirse de lo que les incomode su conciencia. A ellos les parece absurdo la forma como viven los cristianos frente al uso que le dan a su cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo no van a admitir la homosexualidad, por ejemplo? ¿Por qué no admitirla? Pues porque va contra la naturaleza, porque los creyentes hablan del cuerpo. Entonces el cuerpo tiene diseño, tiene órganos, sus miembros genitales están hechos perfectamente para establecer una relación sexual sana y común, mientras que el homosexualismo hará uso de muchas cosas y entre otras, o lo fatal es que arruinarán su propio cuerpo con miembros que no han sido diseñados para establecer una unión sexual. Entonces ellos mismos se autodestruyen, se enferman, cosas apenas naturales. ¿Y por qué los cristianos piensan así? Porque Dios, al que destruye su naturaleza, al que destruye su templo, Él lo destruirá a él, es decir, a su alma. Su alma será destruida. El hombre decidió destruir su cuerpo, Dios destruirá su alma. Bueno, ¿les parece absurdo que no seamos amplios y generosos en ser incluyentes dentro de la iglesia? Y entonces el cuerpo, el asunto del dinero y su posición frente a la política, a lo militar, a lo cultural, a lo religioso y lo social. Realmente esta gente es un poco crazy, dirán, y están muy lejos de lo que verdaderamente es conveniente. Primera de Pedro 4:4, Pedro dijo eso: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué ultrajarnos? ¿Por vivir de una manera? ¿Por querer un matrimonio? ¿Por querer una familia? ¿Por no beber licor? ¿Por no consumir droga? ¿Por no ser violentos? ¿Por no ser blasfemos? ¿Por no ser vulgares? Eso es todo lo que les incomoda de nosotros. Sí, es claro que eso incomodará al que quiere vivir perdidamente. Bueno,
Los insultos y además grotescos son injustificados. Mateo 5:11 dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Qué mentira hay? Que nosotros rechazamos a los fornicarios, a los adúlteros, a los homosexuales, a los avaros, toda esa lista de pecados. Nosotros rechazamos a esas personas. No, nosotros éramos algunos de algunos de nosotros éramos así, pero Dios apareció para deshacer. Entonces hay una gran mentira. No, somos incluyentes en vengan, arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados y Dios les levantará, pero no pueden continuar con esa vida, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y si no hay libertad, y si no ocurre la libertad en el progreso de la santificación, quiere decir que no somos de Dios. Punto final. Bien, más y más mentiras. ¿Por qué conspiran? Leeré los apartes, mi segundo aparte de Tesoros del Rey, que esta mañana tuve que ponerlos aquí porque me llamó la atención. Dice acerca de los cristianos y del éxito contra los cristianos. Dice así: en España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en los cuales se haya escrito lo siguiente: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que trajo la ruina a la república. Una gran mentira en aquel entonces. Y la segunda cita, otro grabado, abro comillas: a Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Herculeo y César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo y por haber extendido el culto a los dioses. Es lo que estamos viviendo. Cierro comillas, Charles Spurgeon en su libro Tesoros del Rey David, comentando el Salmo 2. Es lo que está pasando con la globalización y la ética progresista. Usted tiene que entenderlo y yo tengo que ser lo más honesto posible. Libertinaje hasta donde no más. Bien, entonces en el Salmo 2 se expresan 3 misiones con sus 3 personajes. Primero dijimos que eran los conspiradores y hemos hablado un poco de ellos. En número 2 vamos a hablar del centro de nuestro mensaje: el Cristo. El Cristo. Y quisiera que usted tuviera mucha paciencia para escuchar y oír o repetir o recalcar o recordar acerca del Cristo de Dios. El enviado, primero vamos a mirar características y comisión de él. Las características: enviado, es el enviado de Dios. La característica está en los cielos desde la eternidad y hasta la eternidad. Colosenses 1, 16, 17 dice del Cristo como enviado: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, note, en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué piensa usted de Jesucristo? ¿Qué significado tiene para Jesucristo? ¿Tiene el mismo significado que lo tienen las naciones? Como un religioso más, como un buen maestro, como una buena persona que existió y dio la causa por un pequeño grupo, o como lo describe Colosenses. Y dice más en el 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo entero subsiste en Él. Esa es una característica. Ha sido creador, enviado, y dice que también es ungido, el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se decía del ungido: el encargado de ejercer el gobierno de parte de Dios
¿verdad? Como rey, como David, va a presidir una nación. Por eso era ungido. Y rey David como un prototipo de lo que iba a ser Jesucristo. Y algo más que lo caracteriza, o dentro de esto mismo, es que gobierna este mundo a su propio criterio soberano y santo. ¿Por qué decir a su propio criterio? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no para esto ya? ¿Por qué no para aquello? No, Él tiene un criterio, y por lo visto es un criterio como creador, soberano, un criterio absoluto, mientras que las criaturas tenemos criterios que van y criterios que vienen y no son absolutos. El Salmo 37, 12, 13, hablando de lo que el mundo, sus criaturas piensan, dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Es muy difícil comentar la expresión el Señor se reirá. De la calamidad de los impíos el Señor se reirá y se burlará. Pues para nosotros humanamente, como para lo que viene, yo te he engendrado hoy, nos queda muy difícil interpretar esta de una forma correcta, porque para nosotros la risa y la burla tiene connotaciones a veces despectivas, pero Él es santo, 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 santo. Por lo mismo, los enemigos de Dios pueden enfurecerse contra Él y su iglesia, pero no le pueden hacer daño. Salmo 59, 7 y 8. He aquí, proferirán con su boca, espada hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones que consultan unidas contra ti. Más características de este rey: es el rey de Jerusalén, es el rey de su pueblo, es el rey de su Israel. Y aquí no hay confusión, pero sí limitación. Yo te he engendrado hoy. Sencillamente y con mucho cuidado me atreveré a dar una posible interpretación, una posible de otras que quizás haya, pocas me imagino, acerca de yo te he engendrado hoy. ¿Por qué? Porque si Jesús ha sido engendrado, note que por ejemplo los testigos de Jehová usan este versículo para negar que Jesús es Dios. El Padre lo creó, ¿verdad? Pero Él es creador. Él es creador. Por lo cual es necesario recordar que esta frase fue dada primero al rey David. Yo te he engendrado hoy para que seas rey de la nación de Israel. Yo te engendré para que yo te he puesto hoy para que seas rey. Literalmente ahí va, y tiene un pronunciamiento profético que merece ser interpretado y que no lleva esa literalidad dentro del lenguaje de la literatura sapiencial o poética, no llevarlo al pie de la letra, sino interpretarlo por medio de todo el Nuevo Testamento, de lo que dice acerca de Jesús, como lo leímos, que ha sido creador y por Él y para Él han sido hechas todas estas cosas. Si bien valdría la pena ir a Hebreos y mirar lo que se menciona acerca de Jesús usando este mismo texto. Y podíamos apuntar al reconocimiento que Dios le dio en su humanidad y en su ministerio. En yo te he engendrado hoy ha sido puesto para esa época, ¿verdad? Sin dejar de recordar lo que Romanos 1, 3 al 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, según el estado
Dios se hizo carne, según eso, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí no tendría nada más que decirles acerca de ello. Dios muestra su amor al haberse entregado por el pecado y la causa por la que hizo su sacrificio, las naciones de la tierra. Entonces hablé de características de Él. Él es creador, Él es enviado, ¿verdad? Él es ungido entonces para el caso de Cristo será para una nación. Colombia será para Cristo. Eso es antibíblico. Colombia no puede ser para Cristo. No puede ser para Cristo Colombia. Sino que de cada nación, de cada tribu, Él escogió un remanente y un grupo de personas que creyeran en Él para que fueran su pueblo. En Colombia, algunos creerán en Jesucristo, pero no toda Colombia será de Jesucristo. Sí, Colombia será influida por Jesucristo por medio de lo que la Biblia habla. Serán luz en medio de oscuridad. En todas las naciones de la tierra habrá luz y oscuridad, por lo cual no todo será luz. Bien. Entonces, en cuanto a su comisión, el Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Afirmemos ese concepto. Todo empezó con un gentil, Abraham, de Ur de los Caldeos, porque uno de los problemas que tenemos hoy de debate con el mundo, que nos escucha muchísimo más por las redes y cosas así, es: ¿cómo es que dicen ustedes que hay un pueblo escogido? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de Dios es ese? Que tenga un pueblo escogido. ¿A quién se le ocurre eso? Pues bien, Dios sí escogió un pueblo, pero lo escogió, no era el pueblo que estaba, no por ser ustedes una gran nación los escogió Dios, sino por cuanto Él los amó y quiso. Pero realmente Él tomó a un gentil, tomó a un pagano llamado Abraham, y luego posteriormente hizo un pueblo, una nación de Israel. Pero resulta que esa nación fue escogida para que todas las naciones pudieran creer en Dios. Pero la palabra de Dios no falló, dice Romanos, sino que ellos fallaron. Entonces Dios ya tenía un plan, por supuesto. Entonces vuelve al mismo formato antiguo y va a los gentiles para que la iglesia gentil se convierta en un fundamento. La iglesia que no era judía pudiera seguir con la misión que le había sido dada al pueblo de Israel y que desafortunadamente no cumplió, como nos puede suceder a nosotros. Efesios 2, 12, 13 nos dice eso. En aquel tiempo, hablando de nosotros, los gentiles no judíos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos ajenos a lo que hoy el mundo está ajeno, a la palabra, ¿verdad? Y en la palabra convergen, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, o por la muerte de Él por causa del pecado. Los que menospreciaron el camino al Padre, por supuesto que van a ser quebrantados, el Salmo 2 lo dice, y hechos pedazos ante su presencia. Pedazos ante su presencia. Dios se vengará de los que se burlaron de Él. Dios se vengará de todos los que menospreciaron las Sagradas Escrituras y vivieron en su forma de ser. Dios tomará venganza de los que hicieron burla de su Hijo y despreciaron su gran salvación. Salmo 89, 23: sino que quebrantaré delante de Él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Somos aborrecidos por las naciones. Y quiero decirle, si usted se vuelve cristiano, ya sabe, le estoy diciendo lo que le va a pasar. Las naciones y el mundo le aborrecerá, porque el mundo aborrece la luz. La gente no concibe un Dios de ira, justiciero o vengativo, palabras de Margarita Rosa
de Francisco en su tiempo, y que muchas celebridades levantadas para que muchos incautos sigan a los grandes personajes totalmente desubicados en cuanto a su ética y su moral, sin principio alguno y sin definición siquiera en cuanto a las cosas más básicas como es la sexualidad. Y ella dice: me reiré, citado por Will Graham, que lo compartí el Salmo 1 el día miércoles. Me reiré y me burlaré, siempre me burlaré del Dios justiciero y vengativo. Pues bien, ese Dios también existe. Y esa imagen pobre de Jesucristo destrozado en la cruz es una sola parte de todo lo que llegaría a significar o significa el Hijo de Dios. La gente no concibe ese Dios así. Más bien se hacen a la idea de un Dios pasivo, tolerante y cómplice de los pecados y la maldad de los que aún le invocan. Sin embargo, la Biblia deja ver los atributos severos de un Dios celoso de su santidad y con su mano lista para intervenir en las naciones y hacer su correspondiente juicio. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda, hablando de los tiempos últimos, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el propósito para un salmo como este? Bueno, yo creo que han habido reflexiones, pero quizás en el punto 3 se pueda ampliar un poquito más. El propósito de compartir una mañana como esta, el salmo número 2. En este salmo, el Espíritu expresa tres misiones con 3 personajes. Número 1, los conspiradores. Número 2, el Cristo. Y número 3, los creyentes. Los creyentes. Y aquí hablaré de algunos de cómo se hacen creyentes, pero también qué facilita en las naciones que la fe crezca y la iglesia se aumente y muchos más procedan al arrepentimiento. Los creyentes, los que un día, al ser convencidos de su necesidad de Dios por causa de su pecado, oyen el mensaje con toda humildad, lo aceptan y se entregan con todo su ser al Salvador de sus almas. Un testimonio, para mí fue igual. Aquí les he dicho que son convencidos de su pecado y vienen a oír a Dios. Salía de la universidad buscando los placeres que siempre buscaba, una vida sexual ilícita, fuera del matrimonio, teniendo relaciones prematrimoniales, condenadas por la palabra del Señor y totalmente aplaudidas e impulsadas por la sociedad en la cual vivimos. Bien, yo también tenía ese pensamiento. Entonces salía y buscando trago, embriaguez y todo lo que se deriva. Y entonces empecé a sentir dolor de lo que hacía, si bien lo que hacía me complacía y lo disfruté en gran manera. Porque el pecado, las cosas naturales que Dios nos dio son especiales y bueno, satisfacen. Y el pecado y el comerse el pan a escondidas debajo de la mesa también ocasiona una mayor satisfacción, un empoderamiento, un impulso de las llamas del infierno, del fuego, para que la satisfacción sea mayor. Entonces, si la mamá y el papá no están y yo puedo meter a la muchacha o al muchacho, eso cobra, y hay oscuridad, eso cobra más fuerza. Si puedo acostarme con la mujer de mi prójimo, más fuerza habrá. Y huir de pronto de la mentira, de vivir en esa mentira y que no sea descubierto, eso trae más fuerza, más pasión, más desenfreno. Bien, Dios convenció que aunque fuera satisfactorio, me producía muerte y esclavitud.
Entonces busqué una iglesia donde oír la palabra de Dios para atender a mi corazón que estaba compungido por los actos que yo hacía. Y aparecí en una iglesia. Dios llama, hermanos, nos llama de esa manera. Pero también les dije del ambiente. Dios llama a los que tienen algún tipo de influencia y poder para que acerquen y faciliten el temor de Dios en las naciones. ¿Qué hacemos con comunismo, socialismo, capitalismo? ¿Qué hacemos? Pues le voy a decir, va a correr la palabra de Dios más donde haya libertad, pero donde haya comunismo, no, la palabra de Dios va a tener serios problemas, a estar más restringidas las salidas de las personas, si bien nosotros debimos haber compartido hace tiempo este mensaje a muchos, porque teníamos la libertad o porque tenemos la libertad. Pero ahí está, ustedes saben que tengo aquí un compañero ministerial, Hanoi, hablándome de Cuba y diciéndome que aún dentro de las iglesias está infiltrada las personas para dar queja de lo que se puede hablar o no. Yo todavía les puedo hablar a ustedes de gobierno, yo todavía a ustedes les puedo hablar de situación social, militar todavía, pero puede ser un día que no llegue a ser así. Ni en China hay semejante libertad, ni en Corea del Norte, ni en ningún país que se acerque, se aproxime al comunismo. Por eso el Salmo 2:10 les habla a las naciones. Y hoy, aunque yo no tenga acceso a mi presidente y a ningún presidente, se los declaro a los principados, a los potestades, a las huestes de maldad. Replico la palabra que ha dicho y que un día sonará, que dice Salmo 2:10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Los ediles, senadores, alcaldes y presidentes en una nación pueden acercar a sus ciudadanos al temor de Dios. Quizás no a Dios, pero quizás al temor de Dios, a los principios y a los valores. O también pueden hacer de sus gobernados unos ateos y anárquicos que acaben con sus vidas, sus familias y sus instituciones, que acaben con su nación. Creo que estamos viviendo esto. Hay reyes que les es dada la sabiduría de Dios para gobernar y postergar la destrucción de la sociedad. Claro que la sociedad se va a destruir, claro que los gobiernos se van a acabar, claro que la tierra va a ser destruida, pero Dios puede postergar un poco su destrucción, pero no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los que aún todavía no creen en Jesucristo. Proverbios 8:15-16 dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Oh Ciro, Ciro de Persia, yo te he llamado, tú me vas a servir y abriré puertas delante de ti, no se cerrarán. Dios tenía planes con Ciro, y aunque tú, Ciro, no me conociste, aunque tú, presidente de la república, no me has reconocido, yo te usaré para que mi propósito sea cumplido en las naciones. Hablando de dicho tiempo, el gobierno que permite el desarrollo de la fe cristiana encontrará un apoyo en el ejercicio de su tarea. No una complicidad, pero sí un apoyo. Dios dice a los gobernantes que les sirvan. Salmo 2:11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Por lo tanto, nosotros debemos orar por los futuros gobernadores de este país. Las elecciones son el otro año, por lo menos oremos. En tiempo de plebiscito, el pueblo cristiano tenía una posición que no se la digo porque de pronto se la digo, ¿cómo ustedes van a tener esa posición? Y ya simplemente lo que queríamos expresar era posición. No importaba si ganábamos o si no ganábamos. Y en las votaciones de este país, de esta ciudad, de las alcaldías, así yo pierda, no me interesa, porque mi reino no es de este mundo como el de Jesús tampoco, pero votaré, me encargaré de votar después de orar
¿Y qué tengo que mirar? Analizar las propuestas para la nación, pero no propuestas solamente económicas y políticas. Porque la Biblia dice, no, de la pobreza. ¿Qué opinión tiene la pobreza? Les daré subsidio a todos. Oh, bravo, bravo, inclúyeme en la lista, por favor. No salidas económicas. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Que por lo menos se acerquen a. Entonces miraremos si está bien qué plan de gobierno tiene, económica, socialmente, pero muy detrás de ello miraremos qué ética le acompaña, qué valores de familia tiene. Y como pueblo cristiano preferiremos más una ética bíblica que una ética progresista. Pero sobre todo miraremos esas inclinaciones éticas, morales, doctrinales. Sin embargo, si no gozáramos de un buen gobierno, debemos confiar que Dios tomará cuenta de cada uno de ellos y de nosotros. Uno puede decir, Señor, yo di mi voto allá, pero eso Dios, ¿qué va a decir de mi voto? Dios no va a decir nada de mi voto. Soy responsable de mi voto delante de Dios. Y menos mal que mañana no son las elecciones. Menos mal. Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo, honren su palabra, honren sus caminos, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vuelve a hablar de dos resultados que seguro habrá para el malo y para el justo. Salmo 5:10-12, hablando de todos estos. ¿Ha habido derramamiento de sangre? ¿Ha habido injusticia? ¿Han habido jóvenes desaparecidos? ¿Han habido jóvenes asesinados? ¿Han habido instituciones maltratadas? ¿Policías muertos? No tantos como los otros. Bueno, pues aquí dice la Biblia para unos y para otros. Salmo 5:10-12. Castígalos, oh Dios. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Y hoy caigan por sus mismos consejos todos los que quieren destruir nuestra nación, la nación de Colombia y las naciones de la tierra. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero hay algo que nos dice a nosotros en toda época, independientemente estemos en un gobierno o en otro, hoy o mañana. Pero alégrense, en verso 11, todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios ha sido bueno para con su pueblo en tiempo de pandemia. ¿Es así o no? Y en tiempo de paros. Cuánta bondad de Dios. ¿Alguno ha experimentado la misericordia de Dios en esta época? Algunos pueden decir, es como si la pandemia no hubiera existido. En tiempo del Imperio Romano decían que habían 12, dicen los comentaristas, que habían 12 barrios cuando Nerón se atrevió a ir por los cristianos y ponerlos como antorchas humanas, prendidos en fuego en corredor para que pasara el emperador. Y lo hizo porque su gobierno, comentan ellos en esa época, Flavio Josefo, su gobierno era pésimo y todo el mundo lo querían bajar, y tuvieron que ir buscando culpables, y hubo un incendio en Roma y quisieron culpar a los cristianos. Los cristianos tienen la culpa y desviar la atención de esa manera. Dicen que cuando había llamas y conflictos, de los 12 barrios, 10 barrios estaban en medio de secuelas tremendas por causa del fuego, y habían 2 barrios que no, y eran donde vivían judíos y judio-cristianos. Entonces dijeron, ¿cómo así? Vamos contra ellos. Y el diablo ha visto que el pueblo de Dios en pandemia y en paros, Dios ha cuidado de él. Pero Satanás se tiene que revolcar de la envidia. Dice que le crujirán sus dientes
a aquellos que están poseídos por él, en contra de su Hijo y en contra de su cuerpo, que es la iglesia. Ha habido y habrá una clara diferencia de los que le sirven a Dios con temor y de los que no lo hacen. Salmo 34, 21 y 22: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Por qué nos aborrecen? Ya les dije por qué. Nos aborrecen por tener una conducta adecuada. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Las naciones en su ignorancia deshonrarán el nombre de Dios, en ocasiones causarán dolor a los del pueblo del Señor, su iglesia, con sus murmuraciones, sus críticas, sus burlas, y afectarán nuestra pasadía por este mundo. Sí nos afectarán, es innegable. Es la evidencia de que la tierra está en medio de oscuridad y de violencia, pero Dios pagará a cada uno lo sembrado. En esa época se levantaron las naciones, pero se levantó también el pueblo de Dios contra él. Y usted hoy dirá: yo no me levanto contra el Señor, pero usted tiene la palabra de Dios. Si usted no la lee, por lo menos usted calle frente al presente y el futuro de las naciones, y vaya a conocer el consejo de Dios por medio del Espíritu Santo, y rodéese de personas que le teman. Ellos desconocen el día del juicio, pero se están alistando para recibirlo. Mi última cita, Apocalipsis 6, 15 al 17, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos. ¿Cuál es uno de los problemas de hoy? ¿Cuál es? Los ricos. Hermano, no vaya a enriquecerse. Hermano, no vaya a cambiar su Peugeot 306 por una camioneta. No le estoy anunciando futuras cosas, no, señor, no, eso no tiene nada que ver. No vaya usted a tener una casa más bonita, no vaya a tal cosa, porque el concepto de ricos y pobres es realmente relativo hoy, ¿verdad? Si alguien vive en el norte, entonces es una persona que es rica, y vamos a buscar la igualdad y a bajar a los ricos. Los ricos de nuestro país, los verdaderamente ricos, no están por aquí. Dicen que no están por aquí. Entonces, los ricos, que son los que han evadido impuestos y toda la historia que vemos, el Señor los incluye aquí. Mire lo que dice: y los reyes de la tierra, presidentes que han vendido las naciones, nuestra nación, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero es un cordero, ¿cuál ira? La ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La historia de los emperadores, de más de 30 emperadores, cuenta que todos murieron de forma trágica. Y bueno, algunos se suicidaron, algunos tuvieron que decir: mátame, porque no podían morir. Lo que le espera a todos los presidentes y a todos los grupos que han estado al servicio de las tinieblas es cosa temible de parte de Dios. Las naciones de la tierra y los gobiernos de este mundo se oponen a Dios y a su enviado de forma sutil, al Hijo de Dios. Los que crean y sigan al Hijo de Dios escaparán de su justo juicio. Por lo cual, honre al Hijo, honren al Hijo. Iglesia, honre al Hijo, honre la palabra del Señor, y sepa que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso terminó diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Qué cuadro maravilloso del Hijo de Dios, qué cuadro tan increíble
solamente hemos tenido un cuadro lejano, despectivo, y un cuadro de un Dios desfigurado e impotente en la cruz, pero no de un fuego consumidor que arrasará a sus adversarios. Bien, hermano, la Biblia nos decía: bienaventurado en el 1 el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurados ellos, los que meditan de día y de noche en la palabra de Dios, porque ellos serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así vaya despacio, pero todo prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que cuando pasa el viento huracanado, entonces se lleva la paja y cae el trigo, ¿verdad? Entonces, no así los malos. Y no se levantarán en la congregación de los justos los malos. Oremos. Padre, te agradecemos esta preciosa mañana que nos permites compartir a un pequeño grupo de personas. Esto es toda una lucha espiritual, Señor, y una exposición a el mismo reino de la oscuridad. Solamente si valiera la pena exponerse, si valiera la pena es porque es verdad. Si valiera la pena es porque tú eres todo en todos. Y hoy queremos pedirte, Señor, que levantes nuestra vida y que en medio de las naciones brillemos. Bendigo la iglesia virtual y te pido que ellos y los que están en la iglesia presente no crean todo lo que yo diga, sino lo examinen a la luz de tu palabra día a día, como los bereanos, y comprueben si es así o no. Y que ellos puedan examinar todo y retener lo bueno. Y que esta palabra que hemos hablado hoy truene, Señor, sobre nuestra nación y bendiga nuestra nación. Perdona tu iglesia, porque no solamente fueron los gentiles, los emperadores los que se levantaron contra ti, sino tu mismo pueblo, cosa que hoy también pasa, aún de algunos que están sentados aquí, que son indiferentes a tu Hijo. Y quiero preguntarle a usted, hermano y hermana, y a usted que está allá en casa, si es posible, ¿qué significa Jesucristo para usted? ¿Y qué significa su iglesia? Agradecemos, Señor, por este tiempo. Amén. Bendigo la iglesia virtual, los despido y vamos a tomar la cena aquí nosotros.